continuando con el precenso, que ya partió acá en la región el 1 de abril, y esta es una actividad de las más importantes previas al censo, porque lo que aquí hacemos es recorrer toda la región en sus zonas urbanas, zonas rurales, y pasamos por todas las viviendas haciendo 3 preguntas muy sencillas, que son cuántas personas viven, cuántos son hombres, cuántas mujeres, y si es que se comparte presupuesto para alimentación. El censo es un trabajo que es en extremo importante para tomar decisiones, para que la gestión de los mismos municipios sea lo más precisa posible, ¿ya? Y para mejorar la vida de las personas. Nosotros hoy día estamos con funcionarios que son contratados por el INE, todos llevan una identificación, por ejemplo una chaqueta de 2 colores, rojo o azul y una credencial. Las personas no necesitan entrar a las casas, como son preguntas bien sencillas, basta con que los atiendan en la puerta, digamos en la reja, y si alguien quiere comprobar la identificación puede entrar a los sitios varios que tenemos de INE, puede ser INE.cl o censo2017.cl, y ahí digita el RUT y aparece la misma foto con el nombre y la información de la persona que está precensando. Yo invito a todos los vecinos de acá del barrio que, bueno, no les van a quitar mucho tiempo que digamos, pero que traten de colaborar y para que todo esto salga bien y un beneficio para todos también. Sí, importante, porque para saber cuántos somos, las necesidades que tiene la ciudadanía, y aparte de que si andan con su credencial y bien identificado, no habría por qué no dejarlo entrar. En la medida que uno tiene un buen precenso, entonces las probabilidades de tener un muy buen censo aumentan.